¿Qué tal? Desde La Habana reciba nuestro saludo. Soy Nora Becerril y a esta hora comparto con usted las noticias más relevantes de la jornada. Veamos titulares. Cuba celebra hoy Día del Campesino, fecha homenaje a la primera ley de reforma agraria. Autoridades nacionales felicitaron a hombres y mujeres dedicados a las labores en el campo. Reunión de cancilleres del Grupo BRICS llegó a su fin con declaración de apoyo a Cuba y condena las sanciones estadounidenses contra la isla. Cuba ratifica su posición en defensa de todos los derechos para todas las personas. Hoy es el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia y al final de nuestro noticiero lo invitamos a examinar el tema por dentro. De estos y otros temas estaremos informando el día de hoy en Cuba Noticias Fin de Semana. No sea parte de la sintonía, ya comenzamos. Cuba celebra hoy el Día del Campesino, una jornada que honra a quienes con esfuerzo, constancia y amor por la tierra sostienen la producción agropecuaria y trabajan ininterrumpidamente para lograr la soberanía alimentaria. El primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, felicitó a través de la red social X a los campesinos cubanos, pilares de la revolución en el 65 aniversario de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Asimismo, el miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, conmemoró la fecha no solo como una conquista histórica, sino que reconoce al campesinado como un actor fundamental dentro de la revolución. Sin su respaldo, la lucha insurreccional en la Sierra Maestra no habría contado con refugio, alimentos o guías de confianza, expresó. En los momentos actuales, el campesino cubano mantiene un rol estratégico y no pacta con el desaliento. El campesinado hoy es digno heredero de sus mejores tradiciones de lucha y una fortaleza incuestionable para la patria. Concluyó así su mensaje de felicitación y agradecimiento. Continuamos, 67 años después de la primera ley de reforma agraria, el campo cubano vuelve a colocarse en el centro de los desafíos nacionales. Con menos recursos y más obstáculos, hombres y mujeres de la tierra intentan sostener la prioridad estratégica que es producir alimentos para el país. La periodista Valia Martínez Sam, junto a un equipo de reporteros, preparó el siguiente reporte. Este 17 de mayo, Día del Campesino Cubano, además de los 67 años de la firma de la primera ley de reforma agraria, la isla recuerda el aniversario 65 de la creación de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. La ANAP, conocida así por sus siglas, agrupa hoy a buena parte de los productores responsables de más del 70% de los alimentos que llegan a la mesa de los cubanos, como lo explicaron directivos de la agricultura en el programa Mesa Redonda de la Televisión Nacional. Hoy se están entregando 800 patios y parcelas en la capital y hay 14.000 en el país. Por lo tanto, es un nivel de producción también que tenemos nuestros productores y la familia, que es una de las formas de producción que nosotros también estamos impulsando. Para los hombres y mujeres del campo, sembrar ya no es solamente una tradición. Es la resistencia cotidiana frente a la compleja crisis energética y el endurecimiento de las sanciones económicas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Miles de campesinos cubanos vuelven cada amanecer al surco con menos combustibles y fertilizantes y más desafíos. Tenemos que decirlo así, es una disminución de combustible total en estos tiempos, una carencia de energía eléctrica que nos provoca afectaciones en el riego de los cultivos, también en las industrias, que la mayor parte de nuestras industrias también son con energía eléctrica, y nos ha llevado también a una reorganización de la fuerza laboral nuestra. Esa situación y las dificultades también para importar insumos obligaron a priorizar cultivos más resistentes y de menor consumo de agua. Hoy Cuba concentra buena parte de sus esfuerzos agrícolas en la yuca, el boniato, el maíz y la calabaza, productos capaces de adaptarse mejor a las actuales condiciones climáticas y energéticas. Nuestros productores, de conjunto con nuestro Ministerio de la Agricultura, hemos ido tomando un grupo de medidas o acciones, ¿no?, acorde a lo que ha ido sucediendo.
y una de las primeras acciones, ¿no?, que se ha hecho es reprogramar la siembra en función de la dinámica actual, aprovechando estos polos productivos, aprovechando la campaña de primavera, que siempre nos caen algunas lluvias, que no es como la de frío, que es más seca, y entonces podemos aprovechar la siembra de estos cultivos. En este momento estamos en la campaña de primavera, que ya ven que está sembrado 3 hectáreas de maíz con calabaza adentro para la producción de alimentos para el pueblo, implementando la ley de soberanía alimentaria. En tanto, el cultivo de arroz continúa siendo uno de los mayores desafíos para la agricultura cubana. La falta de financiamiento, combustible y piezas de repuesto afectó considerablemente el programa arrocero nacional y en la actualidad la campaña de siembra se incumple al 70%. Que es un cultivo muy tecnológico, que lleva mucho combustible. Los cubanos no renunciamos a continuar produciendo alimentos para el pueblo y además nosotros tenemos que reconocer que el 70% del plato del cubano es de arroz. Es importante que cada productor piense y contribuya al desarrollo del programa arrocero en nuestro país. La estrategia para impulsar la producción de alimentos incluye además la recuperación de prácticas tradicionales que durante décadas distinguieron al campesinado cubano. La atracción animal vuelve a ocupar espacios en zonas agrícolas, mientras las comunidades rurales incrementan el uso de semillas conservadas por los propios productores y fertilizantes biológicos elaborados localmente. La ganadería cubana encara retos similares. Los problemas energéticos y la falta de combustible impactan directamente en el acopio, enfriamiento y distribución de leche y carne. Por lo menos se va protegiendo algunos sectores, que ha sido siempre la política de la producción de leche en Cuba, proteger sectores relacionados con los adultos mayores, relacionados con las personas enfermas, relacionados con los niños, que siempre ha sido la política de nuestro comandante en jefe desde que inició el programa ganadero. Eso es importante y más en estos momentos. Nosotros vamos ahora para la zafra de la leche, viene la primavera, ya comienza por temas fisiológicos los partos a incrementarse y aquí es donde juega un papel también nuestras empresas, nuestras bases productivas, nuestros productores y los decisores en los territorios. Entre limitaciones y desafíos, el campo busca reinventarse con ciencia, innovación, agroecología y energías renovables. Cada cosecha y crianza representa hoy mucho más que producción agropecuaria. Es la voluntad de un país de cultivar el futuro desde la tierra y la convicción de que la soberanía alimentaria es para Cuba un asunto de independencia. La reunión de cancilleres del Grupo BRICS fue un espacio donde se abogó por una reforma profunda del sistema de gobernanza global y el fin de las sanciones estadounidenses contra Cuba. Hacemos una pausa en nuestro noticiero y a la vuelta le proponemos un resumen del encuentro en Nueva Delhi, India. Unidad, audacia, pensamiento. Si quieren una guerra de pensamiento, démosla a pensamiento. Con las armas, con las armas. Nada tan victorioso, nada tan estimulante como defender la verdad, la justicia y la vida. Con una declaración a favor de la solidaridad con Cuba y la defensa del multilateralismo, culminó la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los BRICS, Foro Político y Económico Internacional de Naciones Emergentes, celebrado en Nueva Delhi, India. En el encuentro, que contó con la participación de Cuba en calidad de país socio, los jefes de la diplomacia insistieron en la exigencia de levantar sin dilaciones el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene contra el archipiélago, al tiempo que manifestaron su alarma por el impacto de esta política hostil sobre el bienestar del pueblo cubano. En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, durante su intervención alertó que solo una amplia y resuelta coalición internacional permitirá enfrentar con éxito la depredación global de Estados Unidos, que estará condenada al fracaso si los estados no se dejan intimidar.
A lo largo de las 2 jornadas de debate, prevaleció el consenso sobre la necesidad de que el BRICS avance con decisión en la búsqueda de puntos comunes que permitan soluciones prácticas, inclusivas y orientadas al desarrollo. Acciones recurrentes en decenas de países muestran respaldo a Cuba, sobre todo en las últimas semanas donde la agresión de Estados Unidos se ha incrementado. En España, representantes de grupos de solidaridad, agrupaciones políticas y sindicales se reunieron este domingo cerca de la Embajada de la Nación Caribeña con mensajes críticos sobre las amenazas de intervención por parte del gobierno de Donald Trump. A la par se exigió el fin de las sanciones históricas y las recientes, con múltiples y graves afectaciones para la población. En paralelo, cubanos residentes en Canadá reafirmaron el compromiso con Cuba y la condena al bloqueo. Durante el encuentro nacional en la ciudad de Toronto se reafirmó la voluntad de continuar aportando con el envío de donativos. En Chile se realizaron actividades en las comunas de Recoleta y Cerro Navía con el objetivo de recaudar fondos para poder llevar ayuda material y para ratificar el apoyo del pueblo chileno a la resistencia del pueblo cubano y su revolución. Y en Argentina el Partido Comunista reiteró el apoyo a Cuba y presentó junto a la sección juvenil de Quilmes murales de una iniciativa de 100 obras en saludo al centenario de Fidel Castro. Lo invito ahora a conocer el pronóstico del tiempo en los principales destinos turísticos de Cuba. Hacemos contacto con la máster en ciencias, Ailín Justiz, quien se encuentra en el Instituto Nacional de Meteorología. Adelante, Ailín. Muchísimas gracias, qué gusto saludarte en esta emisión de Cuba Noticias fin de semana. Las condiciones meteorológicas han sido favorables durante los últimos días a los chubascos y las lluvias, sobre todo por la tarde. En varias localidades del archipiélago cubano, la presencia de un frente con lento movimiento y prácticamente en estado de disipación al norte del país estuvo incrementando la inestabilidad. También hay un incremento en la humedad desde superficie hasta unos 5 y 6 kilómetros de altura, lo que evidentemente favoreció el desarrollo de los nublados, pero también por la tarde se combina con otros factores, incluyendo los factores a escala local por la propia geografía y orografía del territorio cubano, y eso estimula las áreas de tormentas que de manera puntual llegan a ser fuertes en algunas localidades. Van a continuar similares las condiciones del tiempo ahora relacionadas a las lluvias, con una vaguada en la altura, con la inestabilidad de la tarde, con el calor del día y con el incremento también de la humedad y los factores a escala local. Por eso en esta próxima jornada estará amaneciendo en los principales destinos turísticos de Occidente con poca nubosidad, pero rápidamente se incrementarán los nublados, sobre todo al final de la mañana, y por la tarde son posibles algunas lluvias y tormentas eléctricas en Viñales, aquí en la capital, y también en el destino turístico de Playa Girón. La temperatura continuará elevada, máximas por el día entre 32 y 34 grados Celsius. Asimismo, en la parte central también será una jornada de poca nubosidad, principalmente en Trinidad, pero con sol y algunas nubes en Cayo Santa María, en Jardines del Rey y en Playa Santa Lucía, en el norte de Camagüey. Por la tarde, los chubascos y las lluvias prácticamente en toda la región, incentivados por las condiciones que ya les mencionaba, y evidentemente estas lluvias pueden incluso extenderse hasta las primeras horas de la noche. Las temperaturas al amanecer en el entorno de los 22 y 23 grados Celsius, y por el día los termómetros estarán marcando valores de 32 y 33 grados Celsius. En la parte oriental también será una jornada de poca nubosidad. Por el mediodía estará parcialmente nublado y por la tarde algunos chubascos y lluvias, principalmente en las ciudades de Santiago de Cuba y de Bayamo, donde puntualmente la lluvia puede ser fuerte en un corto periodo. Las temperaturas siguen elevadas con máximas de 33 grados en Guardalabaca y Baracoa y hasta 35 grados Celsius en Bayamo y en la ciudad de Santiago de Cuba. A las 6:18 de la mañana el sol estará saliendo por Punta de Maicí y a las 8:12 de la noche se pondrá por Cabo San Antonio en el extremo occidental de Cuba. Mientras tanto, la luna recién inicia su fase de luna nueva. En resumen, será una jornada de temperaturas elevadas en toda Cuba y por la tarde algunos chubascos y lluvias. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, tenga una excelente jornada.
Momento para los deportes en nuestra emisión, hoy con el colega Orlando González. Bienvenido, ¿qué tal? Sí, muchas gracias, Nora. Saludos, bienvenidos al Tiempo para los Deportes. Hoy comenzaron hace solo unos minutos, desde las 2 de la tarde, las cuartas subseries en la Liga Élite del béisbol cubano. Los líderes del campeonato, los Leones Industriales, recibieron en sus predios del Estadio Latinoamericano los Huracanes de Mayabeque, mientras que en el Victoria de Girón de Matanzas los Cocodrilos buscan salir de su mal momento ante los nada fáciles Leñadores de las Tunas. Por último, en el Calixto García de Holguín, los Cachorros enfrentan a los Cazadores de Artemisa. La tabla de posiciones presenta en la cima a los Industriales con balance de 9 victorias, 3 reveses. El segundo escalón está ocupado por los artemiseños con 7 y 4, seguidos por los Leñadores de las Tunas con 6 y 6. El cuarto lugar es para los holguineros, 5 victorias, 7 reveses. El quinto están los Matanceros, quienes luego de barrer en su primera subserie no han logrado más ningún éxito y tienen registro de 4 y 7. Cierra el ordenamiento Mayabeque con 4 victorias, 8 reveses. Y pasamos al deporte rey, y es que la cubana Roxana Gómez corrió la vuelta al óvalo en 50-24, su máximo registro del año, representando su mejor resultado, o el mejor resultado de la mayor de las Antillas en el estreno de la Liga del Diamante 2026. Roxana se ubicó tercera en la prueba de 400 metros. La cubana fue aventajada en el podio por la jamaicana Nikisha Price con 49.75 y por la estadounidense Aliyah Butler con 49.78. Para Gómez, el tiempo logrado pues en Shanghái es un aliciente en su camino al principal objetivo de esta temporada, que es ser medallista dentro de los Juegos Centroamericanos y el Caribe de Santo Domingo 2026. Por otra parte, Mario Díaz, el otro cubano en competencias, no le fue bien. El matancero no pudo entrar entre los puestos de vanguardia. Su disparo de 58-73 metros fue insuficiente. Díaz pues quedó muy alejado de sus mejores marcas de por vida en una prueba que ganó el esloveno Krišan Čech con récord para el meeting de 70-58. Y finalizamos con dos agradables noticias para nuestro deporte. Son ellas la medalla de oro de la boxeadora Magda Mazó en los 57 kilogramos del torneo boxístico de Rostock y la medalla de bronce de Yarislady Cirilo en el C1 a 200 metros, en ambos casos en suelo alemán. Así ponemos el punto final a los deportes. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a ti, Orlando, excelente jornada. Proponemos hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso al panorama cultural en el ámbito nacional. Continúe con nosotros. A propósito del Día Internacional de los Museos, fecha instaurada en 1977, Cuba desarrolló el acto nacional en donde se reconocieron, entre otros, al Museo del Año. Detalles en el siguiente reporte de la periodista Claudio Det. El Museo Nacional de Bellas Artes acogió este sábado el acto nacional por el Día Mundial de los Museos, a celebrarse el próximo 18 de mayo, fecha instaurada desde 1977 por el Consejo Internacional de Museos. Entre los reconocimientos otorgados en el acto estuvo el premio Museo del Año, conferido al Museo Juan Manuel Márquez, ubicado en el municipio Playa, en esta capital. Para mí es muy importante porque realmente este museo se lo merece. Ha tenido durante el año un trabajo grandísimo, satisfactorio en el trabajo comunitario, en el proyecto santafesino. Logro importante tanto en el proyecto santafesino como en todas las actividades que realmente desarrolla. Asimismo, fue reconocida la labor durante 60 años del Museo Nacional de Bellas Artes y le fue entregado precisamente a este el premio Museología por el proyecto Sentir el Arte. El museo está siendo reconocido por su sostenida labor educativa, pero también está siendo reconocida estos proyectos adecuados a las realidades actuales. Y uno de ellos es el que se acaba también de
reconocer que es precisamente sentir el arte, que es una metodología que toma incluso de las prácticas precedentes que se dieron en los años 60, de crear otras visibilidades, otras conexiones con el arte, y en la actualidad precisamente sentir el arte crea otros vínculos más allá de la apreciación. Son vínculos más sensitivos, más psicológicos entre los públicos y las obras de arte, donde el museo es un espacio, el arte es un lugar, es una vía para poder transmitir conocimientos, saberes, valores, y de eso se trata sentir el arte, que felizmente ha sido premiado. El Día Internacional de los Museos, a celebrarse este 18 de mayo, reconoce especialmente la labor que se hace a diario en estos, al compartir, divulgar y exponer el patrimonio que protegen de un pueblo. En este día tan especial como es el 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos, a cada uno de los museólogos y a los museos que se sacrifican todos los días por gestionar ese patrimonio, que llegue a todos la felicitación en nombre de este proceso revolucionario que tenemos tanto que defender. De igual forma, se entregó un premio a la obra Conexiones de la Memoria, de la autora tunera Laura Ramadán Torres, por el mejor cartel diseñado en el contexto del aniversario 80 del Consejo Internacional de Museos, organización de la que Cuba es miembro hace 78 años. Asimismo, el Museo Histórico 26 de Julio, en Santiago de Cuba, fue reconocido por la Cátedra Honorífica Marta Arjona de Estudios Museológicos y Patrimoniales debido a su labor educacional. Fue un reporte de Claudia Odet para Cubavisión Internacional. Y el 17 de mayo de 1990 pasó a la posteridad porque por primera vez la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Cuba ha construido todo un andamiaje legal que incluye la Constitución, el Código Penal y otras normas en discusión. Sin embargo, el derecho a ser no solo se defiende jurídicamente, la capacidad social de aceptar lo diferente es quizás la lucha más importante. El siguiente material de la colega Cintia Batao Ruiz nos acerca al tema. Yexi es una mujer agrónoma, activista y lesbiana. Aunque hoy sus ojos son reflejo de quien ha ganado muchas batallas, su historia tiene matices. En mi etapa laboral, cuando comencé mi vida como lesbiana, me hicieron muchos rechazos en todos los centros laborales y tanto así me hacían hasta que me hacían pedir la baja e irme de ese trabajo, y cuando iba recomendada a otro lugar llamaban y era lo mismo y me decían, pero ¿tú cómo eres? Digo, yo soy una mujer, soy una licenciada en esto. No, pero tú eres lesbiana, no, pero aquí tú no puedes trabajar. En septiembre del 2023 entró en vigor en Cuba el Decreto 96, un protocolo de actuación ante situaciones de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral que prohíbe explícitamente estas conductas por orientación sexual o identidad de género. 2 años y medio después, la Asamblea Nacional se prepara para debatir en julio el nuevo Código de Trabajo que refuerza esa misma prohibición en su artículo 12. Sin embargo, la vulnerabilidad laboral de las personas con identidad y orientación sexual distintas muchas veces no se debe a la falta de normas, sino a barreras psicológicas y prejuicios. Eso sucede mucho con la reproducción del heteromachismo en cuestión, por ejemplo, de las mujeres. Cuando acosan a una mujer, las personas dicen que ella se lo buscó, que tiene la culpa. Sin embargo, una vez más, esto sucede sobre todo en nosotras las personas transfemeninas, que dicen que nosotros nos buscamos en esos procesos por ser como somos, por vestirnos tal cual. De toda mi carrera estudiantil, desde la secundaria hasta el preuniversitario y un poco en la universidad, se podía ver como mis compañeros eran vocales con respecto a la transfobia y, bueno, básicamente fobia específicamente también a las personas no binarias. Porque además un acoso en el seno de tu labor diaria, tu trabajo, primero te crea un malestar increíble y además de eso depende tu vida, tu economía, tu bienestar. Desde el CNSEX, la consultoría jurídica recibe de primera mano los casos que logran atravesar la barrera del miedo.
porque los derechos de las personas LGBTQ+ son derechos humanos, son derechos como cualquier otro. Entonces yo pienso que tanto el amparo, la figura del amparo, como la defensoría, como la fiscalía, forma parte de este entramado jurídico que está diseñado para proteger a las personas y que tiene un acceso, por supuesto, gratuito, un acceso equitativo, público para todas las personas, y desde aquí lo que tratamos de impulsar es esa capacitación y empoderamiento y digamos de darle las herramientas a las personas para que puedan llegar a estos espacios. Si hay alguna persona en estos grupos que sufre discriminación o acoso laboral, el CNSEC, por ejemplo, tiene un departamento jurídico que lo que hace es orientar, aconsejar, para que después esa persona sepa a dónde dirigirse. Y por supuesto, en una situación de acoso es necesario en todo momento denunciarla, demostrar que existe. Me siento protegida, además que gracias a la red de mujeres lesbianas y bisexuales y al Centro Nacional de Educación Sexual hemos creado muchas herramientas, y con los talleres que se dan aquí y en los talleres nacionales de la red de mujeres nos han enseñado cómo protegernos, a dónde dirigirnos. El decreto 96 está vigente. El nuevo Código de Trabajo está por llegar. Las normas existen. El desafío sigue estando en la distancia que separa un protocolo de un cambio de mentalidad y en la capacidad de las víctimas de confiar lo suficiente como para alzar la voz. En esta fecha mundial contra la homofobia y la transfobia, la pregunta laboral no es menor, porque de ello depende el sustento diario y la dignidad de miles de personas. Esto ha sido un trabajo de Cintia Ibatao Ruiz para Cubavisión Internacional. Al cierre de nuestra emisión compartimos una noticia de último minuto. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba ha lanzado un mensaje de contundencia en medio del complejo panorama con sanciones y amenazas de intervención militar por parte de los Estados Unidos. Compartimos el post. Si Cuba es atacada, ejercerá su derecho a la legítima defensa. Publican las cuentas en redes sociales de la Cancillería. Antes, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cosío advirtió del esfuerzo anticubano en función de justificar sin excusa alguna agresión militar, con acusaciones cada vez más inverosímiles. Puntualizó además que Estados Unidos es el país agresor y Cuba el país agredido. Y de esta forma llegamos al final de nuestro noticiario, pero antes proponemos repasar los principales temas que marcaron nuestra agenda informativa. En esta jornada ofrecimos detalles sobre el Día del Campesino en Cuba, fecha instaurada para celebrar la primera ley de reforma agraria. Le propusimos un resumen sobre la recién concluida reunión de cancilleres del Grupo BRICS y la participación de la mayor de las Antillas. También pusimos sobre la mesa la posición cubana de garantizar todos los derechos para todas las personas en este Día Mundial contra la homofobia y la transfobia. Concluimos esta emisión de Cuba Noticias fin de semana. Le invito a que permanezca junto a la señal de Cubavisión Internacional y nuestras redes digitales. Estamos en Facebook, Instagram, el canal de WhatsApp, X y YouTube. Soy Nora Becerril y le espero en un próximo encuentro.